de bendiciones. Así. La disciplina, ¿no? ¿Cuánto hemos disciplinado a nuestros hijos alguna vez? ¿O nos han disciplinado también a nosotros? La disciplina, hermanos, es muy importante. Es parte de la formación. ¿Sabían que Dios también lo disciplinó a Adán y Eva? Le puso disciplina. Ahora, muchas veces cuando hablamos de disciplina, confundimos con castigo. La disciplina no es castigo. Dígale que está a tu costado. La disciplina no es castigo. Siempre confundimos con eso. Porque ¿qué es la disciplina? Por ejemplo, cuando un entrenador descubre un talento, ya sea en el boxeo, en el fútbol, lo primero que le dice, mira, tú tienes buen talento, pero necesitas ser disciplinado. ¿Qué significa eso? Significa que para poder desarrollar más ese talento, necesita un régimen de disciplina. El boxeador tiene que levantarse a las 5 de la mañana, correr 20 kilómetros, no sé cuánto, y aunque no quiera, tiene que comer lo justo y necesario. Alguna vez escuché a alguien comentar que era boxeador y decía, atún y arroz nomás durante un mes, ¿no? Miren, régimen, disciplina. ¿Con qué fin lo hace? Para sacar su mayor potencial, ¿no? Porque hay cosas que le van a estorbar. La grasa es uno de ellos en su objetivo de poder ganar la pelea. Y lo mismo sucede en el fútbol, ¿no? La habilidad que tienen algunos jugadores con la pelota, pero necesita también un régimen disciplinario, dormir a su hora, levantarse temprano, comer de manera regular lo que le conviene y así. Pero todo eso también demanda sacrificio. Amén. Todo eso demanda sacrificio, pero vale la pena el sacrificio. Amén. La Biblia dice, toda disciplina al presente es causa de dolor. Eso es la verdad. Pero el resultado es algo grandioso. Entonces nosotros vamos a ver ahora cómo podemos establecer límites y normas en la familia. Porque nuestros hijos se van formando para ser buenos ciudadanos. Como decía la vez pasada, tener buenos hijos no es fruto de la casualidad, ni de la buena suerte. Tener buenos hijos es producto de una buena crianza, basada en los principios de la palabra de Dios. Amén. Dice en Deuteronomio 21:18, ahí está. Esto es fuerte, hermanos. No me atrevía, no sé por qué me salió esto, porque yo lo había borrado y había puesto otro versículo. Seguramente que Dios quiere que ustedes lo escuchen, porque este es muy fuerte, me pareció muy fuerte, ¿no? Pero vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces tomarlo han sus padres y su madre, y lo sacarán a los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedra y morirá, y así quitará el mal de en medio de ti. Todo Israel oirá y temerá. Como se dan cuenta, es un versículo bien fuerte, ¿no? Pero gracias a Dios que estamos ahora en la dispensación de la gracia. Dígale que está, al que está a su costado, ahora vivimos en gracia. Porque eso era en la ley. ¿Ah? Si estuvieras en la ley no te salvaba, no había ningún borracho. ¿No? Eso era la ley, pero ahora estamos en la gracia. Ahora, pero también ahí es otro concepto equivocado. Pensamos que porque vivimos en gracia podemos hacer lo que queremos. No es así. La gracia, hermanos, es superior a la ley. ¿Sabían ustedes?
La gracia es superior a la ley. Mientras que en la ley te dice, tienes que hacerlo obligatoriamente, en la gracia no te dice, tienes que hacerlo obligatoriamente. En la gracia te dice, tienes que hacerlo con amor. Eso es gracia. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo lo mismo, pero hay que añadirle amor. Entonces, hablando ahora de los límites. ¿Qué son los límites y por qué son necesarios? Tito 2:12 dice, ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos de ser honestos, fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Los límites son necesarios, hermanos. Dios ha edificado todo el universo. ¿Sabían ustedes que tiene límites? Todo el universo se rigen por límites, patrones, principios establecidos. No es que las galaxias los planetas están volando por donde quieren. ¿Sabían? El sol tiene límites, ¿sí o no? La tierra tiene límites. El mar tiene límites. Todo el universo está sujeto a limitaciones que Dios lo estableció. Pero al hombre le dio, ¿qué cosa? Libre. Wow. Porque Dios a las cosas los obliga, pero al hombre le da libertad. Por eso todas las cosas están limitadas, pero Dios a nosotros nos da libertad, porque el amor no es a la fuerza. El amor es voluntario. Y Dios no quiere un robot. No, Dios no quiere unos zombies programados para que le alaben, le honren y le amen. No, Dios quiere libertad. Eso es el amor. Entonces, los límites que damos a nuestros hijos no es porque los odiamos. Los límites en la familia es porque los amamos. Amén. Amamos a nuestros hijos. Y a veces nuestras malas experiencias del pasado, tenemos ahí algunas cositas, por ejemplo, malos fines que han terminado algunos parientes, amigos, o aún nosotros cuando éramos jóvenes. ¿Cuántos hombres hay acá? Levanten la mano los varones. Muy bien, hombres. ¿Cuántos varones tienen hijas? 2. Ya. Ahora yo les pregunto, ¿a cuántos de los varones que tienen hija le gustaría que se case con un hombre como fue usted? ¿Por qué los hombres se ponen más saltones? ¿Saben por qué? Porque se conocen, pues, ¿no? Y piensan que todos los hombres son igual que cuando éramos nosotros jóvenes. Y por eso nos ponemos saltones con nuestras hijas, ¿no? Entonces, miren, los límites son necesarios. Vamos a ver definición clara. Los límites son líneas divisorias que definen espacios personales, responsabilidades y comportamientos aceptables dentro de la familia. Hoy día en la educación se llama normas de convivencia. ¿Han escuchado ustedes? Normas de convivencia. Y se establecen los primeros días de clase. Los primeros días de clase, porque a veces llegan alumnos de otro salón o de traslado, en fin. Entonces se establecen su norma de convivencia. Y ahí establecen entre todos cuáles van a ser los límites que ellos mismos se van a poner para una buena relación en el aula. Y todos opinan, yo propongo, y otro dice, yo también voto, estoy de acuerdo. Y al final se sale la norma de convivencia. Entonces, eso es también en nuestro hogar. Debería de haber en nuestro hogar, pero lamentablemente no lo hay. Hay solamente, pero el concepto no es claro, ¿no? Necesitamos tener y por ejemplo en el salón, esas normas de convivencia lo escribe en una cartulina el profesor y lo pone al frente de todos. Y siempre está, ahí está la norma de convivencia. A eso hemos firmado todos nosotros, hemos aprobado todos nosotros, hemos aceptado todos nosotros, nos sujetamos a esa norma de convivencia. Entonces, dentro de nuestro hogar debería también, hermanos, de haber una norma de convivencia.
Y cada vez que alguno se va desviando de esa norma, por ejemplo, límites, dice acá, responsabilidades. Ahí en esa norma de convivencia debe haber cuáles son las responsabilidades como hijos. Limpiar mi cuarto, en fin, me toca a mí lavar el utensilio, el otro día me toca barrer y así. Cada uno tiene sus responsabilidades. Comportamiento, debo respetar el espacio, las cosas de mis hermanos. No tocaré las cosas de mis hermanos. No, esas cosas, ¿cuántos se han peleado por las cosas que nuestros hermanos nos cogían, sí o no? Muchas veces. Los útiles escolares nos robamos el lapicero, los colores, los plumones, ¿no? Porque no teníamos claro las normas de convivencia. Entonces, dentro de nuestro hogar debería de haber eso escrito y también un horario. Hermanos, el horario también es parte de la norma de convivencia o límites en nuestro hogar. Cuando tenemos horario, todos nos sujetamos a ese horario. Eso es lo que vamos a hacer todos los días. Y nuestros hijos se van a adaptar a eso. Y van a ver cuánto dolor de cabeza nos vamos a evitar cuando tenemos claro eso. Segundo punto, fundamento bíblico. Desde la Escritura, los límites están profundamente ligados al autocontrol y al respeto mutuo, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos enseña y lo que Jesús siempre ha tratado de enseñar a través de las parábolas, a través de sus enseñanzas, ¿no? El respeto mutuo. Cómo respetar a los demás. Y también nosotros como padres, por ejemplo, debemos respetar a nuestros hijos. Hasta para disciplinarlo hay que hacerlo con respeto. Una de las cosas más valiosas que tenemos como seres humanos, ¿saben qué se llama? Dignidad. A veces yo he sido víctima del castigo de las personas que me criaron, donde me maltrataban, insultaban, me avergonzaban. Es decir, tirando al tacho toda mi dignidad como persona, pensando que así voy a mejorar. Y no es así. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nuestros padres nos han criado de esa manera? A veces causar vergüenza a los hijos pensamos para que así cambie. Como yo les conté la vez pasada, no, yo hasta los 14 años de edad me orinaba. Por eso yo no debía llamarme Domingo, debía llamarme Simeón. ¿Y qué hacían para que yo evite que ya no me orine? Mi tía hacía que saque el colchón y dé vuelta a la manzana para que todos se enteren que yo era un orinón. Por vergüenza va a dejar de orinarse, ¿no? Que tendía la sábana ahí para que todos los vecinos se enteren que me he orinado esa noche. Y a veces eso, y aún mucho más, hermanos, a veces en nuestra ignorancia, tratando de disciplinar a nuestros hijos, hemos actuado o han actuado con nosotros de esa manera. Eso no es disciplina, eso es maltrato. Entonces, Dios siempre ha disciplinado también, pero siempre recuerdan que somos la imagen y semejanza de Dios. Y lo que nosotros más tenemos que guardar, sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Y en el corazón de cada persona, incluyendo tu hijo más malcriado, está la imagen de Dios. Hay que preservar esa imagen, la autoestima, la autoimagen. Que esa persona se vea digna. Amén. Y a veces nosotros en nuestro intento de disciplinar, a veces denigramos a nuestros hijos. Y no debe ser así. Tercer punto, protección necesaria. Dice, sin límites claros y consistentes, las relaciones familiares pueden caer fácilmente en caos, confusión y conflicto continuo. Nuestros hijos, hermanos, se merecen un ambiente agradable en tu hogar. Nosotros mismos como pareja nos merecemos un ambiente agradable, armonioso. Y eso, hermanos, se puede lograr si nosotros conocemos la palabra de Dios, estudiamos y la ponemos por obra.
No es bueno, dígale que está a su costado, no es bueno vivir en un hogar de tensión. Para nadie, hermanos. Pero a veces lo hacemos por nuestro orgullo. No, él tiene la culpa o ella tiene la culpa. Y ninguno da paso a torcer. Yo conozco personas que viven años y años en el mismo techo, pero en cama separada. Y ellos ya están separados. ¿Qué ambiente podemos brindar a nuestros hijos bajo ese ambiente? ¿No? Procurar. La Biblia nos insta a procurar a las buenas obras. Hermanos, la familia es importante. Allí vamos formando el futuro de nuestros hijos. Si tú quieres tener buenos hijos, y como siempre digo, si tú quieres tener paz en la vejez, sacrifícate cuando todavía tus hijos están pequeños, dándole una buena crianza. Dándole una buena crianza. Quizás va a tener que sacrificarte. Muchas veces yo he escuchado, porque tengo muchas familias en mi casa como inquilinos, y dicen, no, todavía soy joven. Todavía tengo que gozar de la vida. ¿No? Y hacen de su vida, y los que sufren son los niños. Y después más tarde vienen las consecuencias. Más tarde esos niños terminan siendo violentos, agresivos, se vuelven adictos a tantas cosas. No saben sobrellevar una relación. Tienen hijos por aquí, por allá regados. Y después te lo van a traer como abuela. Tu sufrimiento va a seguir porque tú no te estuviste dispuesto a sacrificarte cuando eras más joven para formar bien, hacerlo buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, enseñarles la palabra de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hermanos, cuando no hay temor de Dios, uno es capaz de hacer locura y media. Por eso el temor de Dios es importante en nuestra familia. Sigamos en el estudio. Límites en la Biblia. Ejemplo desde el principio. Dice Génesis 2, 16 y 17. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. El primer límite divino. Dios estableció el primer límite en el jardín del Edén. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17. Este límite busca proteger a Adán y Eva y mantener su relación íntima y pura con Dios. Dios quería seguir manteniendo esa relación con Adán y Eva. Y por eso le puso límites. No comerás del árbol, del fruto, del bien y del mal, del conocimiento. Pero lamentablemente, como muchos de nosotros, cuando los padres nos ponen límites, todavía nos da más ganas de romperlos, ¿no? Nos tienta. Y eso es lo que pasó. Y Adán y Eva, toda su relación con Dios se pervirtió. Se quebrantó. Cuando Dios dice aquí, de ciertamente morirás, la muerte en la Biblia significa separación. Y como le expliqué ya anteriormente, la muerte es separación, primero espiritual, entre Dios y el hombre. Segundo fue la separación conyugal, su primera bronca de Adán y Eva. Ella tiene la culpa, no, él tiene la culpa. La serpiente tiene la culpa. Separación. Pero también los animales y la naturaleza se separaron del hombre, porque antes la naturaleza se sujetaba al hombre. Pero por causa del pecado, se separó la naturaleza del hombre. Cardos y espinos empezaron a producir, dice la Biblia. Miren, todo esto trae consecuencias, hermanos, por no haber respetado los límites establecidos. Y lo mismo va a pasar en nuestro hogar. Muchas veces nosotros pensamos que somos buenos padres porque le dejamos hacer a nuestro hijo, le damos libertad absoluta. En el mundo hay una corriente que es contraria a la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por esa corriente. Nos dejamos influenciar, hermanos.
Y por lo tanto vamos a tener el mismo resultado. Por eso, obedezcamos la palabra del Señor. No nos dejemos influenciar por ellos. Pongámosles límites a nuestros hijos. Mis hijas, yo he tenido 2 hijas y han pasado por todas las etapas de la adolescencia, de la juventud, ¿no? Es una etapa difícil para nosotros los padres porque tenemos que empezar a soltar, pero también a la vez. A veces mis hijas querían ir a la quinceañera de su salón, pues, ¿no? Y en su salón no todos son cristianos, porque ellas estudiaron en un colegio estatal. Y en esa época estaba de moda el perreo, imagínese usted, ¿no? Todas las quinceañeras bailando perreo. Ahora, ¿qué le hago? ¿Qué hago yo como padre, ¿no? Ponerle límites. Hablarles acerca de las cosas correctas y las cosas que no son correctas. Y acompañarles, para no tampoco sean cucufatas. Y vamos, hija, pero sabes que hay límites. Hay cosas que ellos hacen que un hijo de Dios no hace. Entonces tú observando nomás, te vamos a acompañar, ¿no? Usted sabe que en esa época de la quinceañera muchos hijos se inician en el alcoholismo y en la droga. Los chicos ya se creen grandazos. Ya dicen, yo ya soy mayor, ya soy adulto. Y no es así. Tenemos que seguir supervisando a nuestros hijos. Vamos a continuar. Normas familiares, ¿qué son y cómo ayudan? Dice, las normas son pautas claras de conducta que facilitan una convivencia feliz, segura y armoniosa en el hogar. Normas claras y normas claras de conducta facilitan una convivencia feliz. Hay que estar, a veces algunas personas, ¿saben qué, hermanos? En el Evangelio no hay medias tintas. Dios no es de medias tintas. Dios es sí o sí, no o no. El hombre es que quiere blanquear, el hombre es que quiere darle las medias tintas. Entonces, por ejemplo, ejemplo práctico de normas, no pegar ni agredir. Algo simple, sencillo y por pocas palabras. No ponga ahí un testamento, pocas palabras. En esta casa no se pega ni se agrede a nadie. Ya, desde pequeños, a veces, hermanos, yo he observado que hay niños que pegan a la mamá, al papá, y ellos no hacen nada. Niños que humillan, insultan, escupen al mamá o al papá o a la mamá. Y ellos, ay, esta juventud de ahora. Señor, tenemos que ponerle límites desde el comienzo, hermanos. Recuerden siempre, árbol que crece chueco, ya no se endereza. Pero arbolito que es plantado junto a una vara recta, va a crecer recto. De igual manera nosotros, esperar turno para hablar, eso se llama respetar. A veces cuando los chicos empiezan a discutir, ¿no? Y hablan y hablan y hablan, falta de respeto. También hay que, desde pequeños tienes que hacerlo habitual a ese respeto con la otra persona cuando vas a conversar. Tercer lugar, no gritar dentro de la casa. ¿Saben ustedes qué es el grito? El grito no se mide por decibeles, el grito se mide por distancia. Cuanto más lejos, más fuerte es el grito. Significa que cuando nosotros como pareja nos gritamos, significa que nuestro corazón está lejos. Por eso nos gritamos. Entonces necesitamos acercarnos el uno al otro. Cuando está cerca no necesito gritar a nadie. Lo mismo también entre nuestros hijos. Cuando ellos están cerca, su corazón no va a gritar, no van a insultar. Respetar los espacios personales. No, yo le añadiría ahí espacios y artículos personales.
Desde pequeños que aprendan a respetar, hermanos. Cuando ellos aprenden eso, desde pequeños se hace un hábito. Y en donde sea, ellos van a encontrar algo en la calle, pero saben que todas las cosas tienen su dueño. A alguien le pertenece. Y si viene tu hijo alguna vez con un color, un lápiz, un cuaderno, algo que no le pertenece, no digas, gracias Señor, nos bendijiste. ¿No? Tienes que inmediatamente a tu hijo decirle, hijo, ¿de quién es eso? Devolverle, hablar con la profesora y ver a qué niño se le ha perdido ese producto. Si tú apañas, hermanos, eso es lo que escribió, justamente estaba leyendo una carta de un delincuente, escribiéndola a su mamá. Decía, carta a la madre más mala del mundo. Y empezaba la carta diciendo, mamá, por tu culpa estoy preso. Porque tú no me obligaste a devolver la bicicleta, la primera bicicleta que traje a casa. Si tú me hubieras obligado a que yo devuelva eso, nunca me hubiera acostumbrado a sustraer cosas ajenas. Y empezaba una carta larga de las cosas malas que hizo su mamá. Entonces, miren, hermanos, desde pequeño hay que enseñar a nuestros hijos eso. Entre nosotros, entre sus hermanos, que respeten las propiedades de sus hermanos, sus juguetes, que le pida permiso. No estoy diciendo que no lo use, que le pida permiso. ¿Me puede prestar? Si el otro acepta. Y también enseñarles a ellos, préstale a tu hermano, colaboren entre ustedes, ayúdense. Pero siempre con el respeto y el permiso necesario. Amén. Entonces, miren, estas normas nos van a ayudar para una buena convivencia. Una de las cosas que les quiero decir, hermanos, es que los niños a veces aprenden cosas que no son correctas en la calle o en su colegio. Y no permitamos que eso que han aprendido en la calle, ya sea una palabra, hasta una palabra, hermano, palabras que no son correctas, aprenden en la calle o con su compañero de salón. Inmediatamente debes corregir. No permitir que eso siga avanzando. Corrígelo. Hijo, esa palabra, ¿dónde la aprendiste? No, que mi amigo me dijo. Ya, eso no se habla, hijo. Eso no es correcto. Inmediatamente ponle freno. Así vas a evitar que muchas otras cosas siga él aprendiendo de la calle que no son correctas. ¿Cómo establecer límites y normas efectivas? Deuteronomio 6, 7 y 8 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Aquí el Señor está hablándole al pueblo de Israel acerca de la ley, la voluntad de Dios. Y Dios dice que la palabra de Dios tienes que enseñar a tus hijos. Tienes que enseñarle a tus hijos. Hermanos, la mejor herencia, el mejor legado que tú le vas a dejar a tus hijos, no es una empresa, no es un carro, una casa, no es ni siquiera la educación. El más grande legado que le puedes dar a tus hijos son los principios de la palabra de Dios. Ese es el más grande legado. Con eso tienes suficiente para lograr muchas más cosas de lo que tú le puedes dejar materialmente hablando. Si él se establece en los principios de la palabra de Dios. Yo escucho grandes testimonios y como le digo siempre, a mí me gusta mucho escuchar las historias porque siempre encuentro un patrón común. Encuentro algo detrás de esas historias. De los grandes hombres y mujeres de éxito, encuentro algo interesante. Hay principios de la palabra de Dios. Ahí encuentro los millonarios desde Estados Unidos, los Rockefeller. Ustedes saben que ellos provienen de familias cristianas.
Y cuentan ellos su testimonio, cómo su papá lo crió a ellos. Ahora no estamos, por eso que no hay niños acá, porque no traemos ni a la fuerza. A ellos a la fuerza lo traían a la casa de Dios. Ahí no había opción. Y así es con las cosas de Dios, hermanos. No hay opción. Pero a veces, hoy día nosotros le preguntamos, ¿quieres ir a jugar o quieres ir a la iglesia? Jugar. Pero Dios dice claramente, no hay opción. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se va a apartar de él. Yo no sé cómo, no recuerdo haberlo traído a la fuerza, pero a mis hijas no tenían otra opción, ¿no? Pero siempre nos acompañó, no sé, lo tomaron como costumbre. Bueno, desde bebitas pues iban a la iglesia. Me acuerdo cuando mis hijas, una vez estábamos sirviendo cerca de nuestra casa, ahí apoyando a un pastor, y era muy pentecostal, ultra pentecostal. Y mi chiquita todavía aprendía la primera palabra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esas fueron sus primeras palabras, porque todas las veces que llegaba a la iglesia lo escuchaba, ¿no? Entonces, a nuestros hijos, hermanos, el más grande legado que tú le puedes dejar son los principios de la palabra de Dios. Instale, motívale, anímale a aprender la palabra de Dios, que lea la Biblia, que sea parte de la iglesia. Ese va a ser el más grande legado. Cuando usted escucha al presidente de El Salvador, Bukele, él viene de familias cristianas, ¿no? De una, son como, no, ¿de qué? No, ¿cómo se llama esto? Es un país medio árabe, pero ellos son cristianos, ¿no? Hasta Milei. ¿Saben que Milei sabe más la Biblia que nosotros, hermanos? Y me quedé sorprendido cuando llevó su Biblia a una de sus debates y sacaba la Biblia y le confrontaba a las personas con su Biblia. Y este tipo sabe más Biblia que yo. Me quedé sorprendido. Y así, hermanos, por eso el más grande legado que podemos dejarle a nuestros hijos es los principios de la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y saben cuál es la más grande forma de enseñar? La más grande forma de enseñar a nuestros hijos, buenos modales, buena conducta, respeto, todo, es a través del ejemplo. No hay nada más grande que eso, a través de tu ejemplo. Por eso tú eres la clave en la crianza de tus hijos. Tú eres la clave. Empieza por ti, busca a Dios, aprende la palabra de Dios, sé un ejemplo para tus hijos, porque ellos se van a sentir inspirados. Y habla bien del Evangelio, hermanos. Habla bien del Evangelio. Recuerdo, como yo he también enseñado al ministerio de varones, y el doctor Cole en una ocasión fue a ministrar a familias, a una iglesia muy grande, y al final dijo, los que desean que oremos por su familia, hagan una cola. Y la gente se puso ahí. Y empezaron a pedir, Señor, pastor, quiero que ore por mi familia. Llegó una pareja ya de edad avanzada y le dijo, pastor, quiero que ore por mis hijos. Nosotros somos creyentes más de 50 años. Mis hijos cuando eran pequeños iban a la iglesia. Pero ahora ya, desde que fueron mayores de edad, ya no van a la iglesia. Y el doctor Cole iba a orar por ellos y el Espíritu Santo le habló a su corazón. No ores por ellos. Y él mismo se quedó sorprendido. ¿Cómo? ¿No voy a orar por ellos? No, no ores por ellos. Y él estaba confundido. Y el Espíritu Santo le dice, pregúntales si ellos han hablado mal de los pastores delante de sus hijos.
Y les dijo, ¿ustedes alguna vez han hablado mal de los pastores delante de sus hijos? Se pusieron a llorar los viejitos. Sí. Nosotros casi nunca estuvimos en una iglesia estable. Siempre encontrábamos un defecto en el pastor. Y cuando nosotros íbamos a casa, murmurábamos de la iglesia, del pastor, de los líderes. Y así, una y otra iglesia, y siempre ha sido eso. Y el pastor le dijo, yo voy a orar por ustedes y por sus hijos. Pero antes, vayan y pídanle perdón a sus hijos. Sus hijos estaban metidos en droga, en alcoholismo, en divorcio y toda clase de mal. Primero vayan y pídanle perdón a su hijo por haber ustedes actuado de esa manera. Si no, no va a haber restitución. Ellos han perdido el temor de Dios y ustedes se lo han provocado, hablando mal de sus autoridades espirituales. Por eso yo les digo, esta recomendación, no hable mal. Si quiere, en primer lugar, hable con la persona que tiene el defecto. De repente es un líder o el mismo pastor, no me gustó esto, o no, dijo esto de acá, me parece que no es correcto. Está bien, se habla directamente. Pero nunca hable mal delante de sus hijos. Eso es lo peor que podemos hacer, hermanos, o de los líderes. Hay que hablar a mis hijas. Una de las cosas por la que yo creo que mis hijas vieron la diferencia entre estar en el mundo y estar en Cristo. Yo siempre les he contado mi testimonio. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor? Las cosas que Dios hizo por nosotros. Y ellas, por sí mismas, empezaron a darse cuenta que había una diferencia entre padres creyentes y padres no inconversos. Entre familias de creyentes y familias que no son creyentes. Y ellas al principio se sentían avergonzadas, como muchos cristianos en las universidades o en los colegios se sienten avergonzados por ser cristianos. Ella se dio cuenta que no es una vergüenza ser cristiano, es un privilegio ser cristiano. Es un privilegio tener padres cristianos. Es un privilegio tener familia cristiana. Ellas lo sintieron así. Imagínense, mi hija mayor estudió en la San Marcos y se iba a graduar. Yo, ¿qué hago en medio de tanto rojo? Dijo. Y tan bien que me caen los rojos. Y yo le dije, hija, pero ¿estás segura que...? Porque ese era mi conflicto. Imagínense, ella, una cristiana, graduándose con toda su promoción y todos formados rojos. Y ahí es donde ella me dice, pues sí, papá, yo me he dado cuenta que nosotros los cristianos estamos por encima de ellos. Yo estoy orgulloso de tener unos padres creyentes. Estoy orgulloso de tener una familia de cristianos. Es un privilegio servir a Cristo. Pero eso, hermanos, tenemos que hablarle a nuestros hijos. Es un privilegio ser cristiano, porque ellos en el colegio se van a burlar, ¿sí o no? Lo van a ningunear, lo van a... ¿Cómo se dice la palabra ahora? Cuando se burlan. Lo van a bulear. Por eso nosotros tenemos que hablar bien del Evangelio. El privilegio de vivir la vida cristiana, el privilegio de ser cristianos. Háblele esas cosas a sus hijos, hermanos, para que ellos se sientan felices de ser cristianos. Háblenle las cosas buenas que Dios ha hecho por su vida, por su familia, por ellos mismos. Eso le va a traer, en lugar de vergüenza, le va a traer orgullo de ser cristianos. A ver, vamos a continuar. ¿Alguien ha recibido algo? No sé por qué dije esto, pero... Definir pocas reglas claras, ya lo hemos visto, creo. Establecer reglas específicas y comprensibles, comunicándolas con amor, firmeza y paciencia. Aquí, hermanos, dice, con amor, firmeza y paciencia. Firmeza. ¿Qué significa firmeza? Para entenderlo un poquito, tengo que hablarles de unos becerros. Esa es la primera
imagen que se me ocurre para entender lo que es firmeza. Un pastor en los Estados Unidos llegó a visitar una iglesia invitado por el pastor. Y entonces terminó el culto espectacular y uno de los hermanos de la iglesia era un ganadero, tenía mucho ganado. Y lo invitó al pastor invitado: pastor, vamos a mi casa para almorzar. Le preparó su buena carne ahí y sus papas doradas. Después de almorzar algo exquisito, lo llevó a pasear por el corral de los animales. Y el pastor, mientras estaba él explicándole qué tipo de animales era, notó que había un corral donde habían toretes, ¿no? Los toros jóvenes. Y estaban haciendo en los postes, porque los corrales eran con postes y alambradas, ¿no? Y se estaban sobando así. Se sobaban en los postes esos toretes. Y entonces el pastor le dice al hermano, al dueño, le dice: hermano, en ese corral parece que hay bichos. ¿Por qué? Le dice. Porque todos los toretes están sobándose en los postes. No, le dice, hermanos. Ese corral es nuevo. Y esos toretes la semana pasada recién han sido puestos ahí. No están rascándose por el bicho. Están probando si la valla está fuerte, está firme. Si ellos logran mover un poquito, van a seguir hasta tumbar y escaparse. Pero si ellos en esta semana, ellos notan que los troncos no se mueven nada, a la semana siguiente ya nadie más va a intentarlo. Porque dicen, esto no se mueve. Eso es firmeza. Nosotros como padres a veces damos normas, límites. ¿Y qué van a hacer tus toretes? Van a probar si se mueve. Y van a forzar. Por hoy día nomás. Un ratito nomás. Por esta vez nomás. Y si tú cedes un poquito, van a querer más. Y más hasta que se tumban toda la valla. Por eso nosotros, cuando establecemos normas y límites, tenemos que ser firmes. Y por eso entre esposos tenemos que estar en una sola idea. Los dos estar de acuerdo. Hermanos, para poder criar buenos hijos necesitamos los dos estar unidos. No ceder. Aprendimos, a Dios gracias, con mi esposa eso. De tal manera que cuando no puede con uno, va a intentarlo con el otro. ¿Sí o no? Pero como ya nosotros somos uno, hemos dicho no. Mi esposa, cuando a veces no sabía algo, primero averiguaba: mamá, ¿puedo hacer esto? Y entonces mi esposa: ¿ya hablaste con tu papá? Sí. ¿Qué dijo? Que no. Entonces yo también digo no. Entonces los dos tenemos que mantenernos firmes en esas normas para que nuestros hijos aprendan a sujetarse en el hogar. En segundo lugar, para establecer normas, involucrar a los hijos. Permitir que los hijos participen en la comprensión y aceptación de las normas según su edad. Es decir, cuando nosotros aprendimos estos principios, hermanos, llegando nomás a mi casa, yo soy de las personas que cuando aprendo algo lo practico inmediatamente. Un día domingo llegamos, aprendimos, llegamos, almorzamos, sacamos todas las cosas y vamos ahora a establecer nuestras normas de convivencia. Y yo empecé, mis hijas ya eran adolescentes, un poco más que adolescentes. Entonces yo empecé a decirles por qué necesitamos poner normas en el hogar para una mejor convivencia. Y una de las cosas que yo le dije, yo como padre primero, dije: yo les doy a ustedes autoridad, licencia, libertad, para que me digan las cosas que no les gusta de mí. Y mis hijas empezaron: papá, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Muy bien, yo tomaba nota. La otra, también. Mi esposa, también. Pero luego yo también. A mí tampoco me gusta que ustedes hagan esto, esto y aquello y aquello. Y así de cada uno.
Y lo íbamos anotando hasta que sacamos un resumen de todas aquellas cosas que no nos gustaban que los otros hicieran y lo establecimos como normas. Pero después dijimos también, ¿qué cosa sí te gusta de mí? Ah, me gusta cuando haces esto, cuando tratas de esta manera. Entonces, para darnos cuenta cuál es el sentir de nuestros hijos también. Entonces, al establecer normas y límites en nuestra familia, involucremos a nuestros hijos. Tienen derecho a votación, porque eso se llama ponerse de acuerdo. Amén. Vamos al siguiente punto. Comunicar consecuencias justas. Esto es la otra cara de la moneda. Explicar consecuencias proporcionales y consistentes por no respetar las normas y aplicándolas sin iras. Comunicar las consecuencias. ¿Qué pasa si esta norma no se cumple? Entonces ahí ponemos las consecuencias, ¿no? No ver televisión, quitar el celular, cortar el internet, en fin, cosas que a ellos aprecian mucho, ¿no? Quitarles permiso, en fin, cosas que les duela para que someterse a las normas sea una prioridad en el hogar. Y cuarto punto, mantener consistencia. Aplicar las reglas de manera uniforme, sin excepciones caprichosas que confundan a los hijos, ¿no? Mantener la regla uniforme, es decir, para todos es igual. Para todos es igual. Porque, hermanos, a veces pasa que tenemos preferidos y eso no es una buena recomendación. Hay preferidos, hay engreídos. Para todos sí, menos para ellos. Eso es lo peor que puedes hacer. No hagas, la Biblia también dice que Dios no hace diferencias. Dios no hace preferencias. A todos tratad por igual, incluyéndonos nosotros también. Esas normas que nosotros ponemos incluye también a nosotros. Yo voy a respetar también la privacidad de mis hijos, de mis hijas. Eso no significa, hermanos, que ellos ya van a quedarse, no. Sí, yo voy a supervisarles. Voy a entrar a su cuarto a supervisarles. Pero eso está dentro de las normas también. Como padre, como madre, nos corresponde supervisar dentro del cuarto de nuestros hijos también. Entonces ya está escrito ya. Entonces de tal manera, con el permiso de ellos, hijo, te voy a supervisar a ver qué es lo que estoy viendo algo sospechoso por acá. A ver, permíteme tu libro. Permíteme tu cuaderno. Mi esposa sobre todo, no encontraba cartas de enamoraditos, ¿no? Pero es bueno saber eso. Y entonces mi esposa conversaba con mi hija, no para recriminarle, no, sino para poder acompañarla, ¿no? Y darle más luz sobre la etapa que están viviendo. Vamos a seguir. El amor y el respeto como base para los límites. En segunda de Juan 6 dice, el que ama de verdad también obedece a los mandamientos de Dios. Y como ustedes lo han sabido desde el principio, Dios nos manda que vivamos amando siempre a los demás. El amor como base de los límites. Lo que nos debe motivar a nosotros es el amor, no el temor. ¿Saben ustedes por qué nuestros papás nos castigaban duramente con correa, con palo, con fierro, con todo lo que encontraba? ¿Por qué? Porque ellos tenían temor. ¿Temor de qué? Que nos perdamos, pues. Y ese no debe ser la base de establecer límites y disciplina en el hogar. Debe ser el amor. No sé si a ustedes les conté acá la historia de Yokoi Kenji. ¿Conocen? ¿Han seguido alguna vez? Yokoi Kenji es un pastor colombiano. Es medio colombiano y medio japonés. Y él, creo que a ustedes les he contado una vez, él en cierta ocasión se empezó a juntar con chicos, esos palomillas, vamos a decir, ¿no? Lo más travieso de su hogar, de la clase. Y se llegó a juntar con ellos y empezaron a hacer travesuras. Un día no sé qué cosa han hecho y están yendo los tres y uno de los profesores lo llama a Yokoi Kenji. Yokoi Kenji, ven para acá.
Y él se acerca y le dice, ustedes han hecho esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, te voy a disciplinar. Y le dio una disciplina. Escribir no sé cuántas veces tengo que portarme bien, en fin. Y él le dice, pero profesor, yo solo no he sido, hemos sido los tres. ¿Y por qué a ellos no lo llama? Esa es la excusa, ¿no? Y entonces el profesor sabio le dice esta respuesta, que le cambió el chip. Le dice, Yokoi, a esos dos ya he perdido la esperanza de que cambien. Pero contigo todavía tengo esperanza. Por eso te disciplino. ¿Ve la diferencia? Eso fue por amor. Si hubiera sido por temor o por cólera, a los tres, para vengarme, para quitarme toda la ira que tengo. Pero cuando es por amor, tú estás viendo el futuro de ese hijo, de esa persona, y estás procurando que se vaya por el buen camino. Dice, primer punto, amor al prójimo. Jesús mandó amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 39. Fundamento esencial para respetar los límites. ¿Por qué nosotros necesitamos respetar los límites? Por amor. Esa persona se merece respeto por amor. Entre hermanos y aún con otras personas. Por eso, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, todo lo que hagamos, la Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo por amor. Por amor, hermanos. Espacio para crecer. Límites no son muros que separan, sino espacios saludables que permiten crecer en amor y respeto mutuo. Hermanos, los límites es una protección. Los límites son protecciones. Para que ustedes lo entiendan, les voy a contar una historia. En una ocasión, esto sucedió en los Estados Unidos. En Estados Unidos, como ustedes ven en las películas, en las fotos, la mayoría de las casas en la parte de delante tienen un jardín grande, ¿sí o no? Entonces, había un grupo de niños que estaban estudiando en el nido y habían cambiado de director, un director nuevo. Entonces, el director llegó una semana antes a ese colegio y observó que había una malla en la entrada para que los niños no salgan al jardín. Y entonces el director pensó, ¿por qué los niños no pueden salir al jardín? Si, más bien que disfruten de este espacio. Y mandó sacar la malla y lo dejó libre para que vayan al jardín. Llegaron los niños, primer día de clase, abrieron la puerta y ya no estaba la malla. Y todos los niños corrieron y se quedaron en el filo de la puerta. Y el director llegaba atrás, ya hijo, salgan, miren, yo he quitado la malla para que ahora vayan al jardín y disfruten del jardín. Tengan libertad, vayan. Y ningún niño se movía. Todos se quedaban al filo del límite del jardín. Y entonces el director se quedó asombrado y le preguntó a un profesor, su profesor más cercano, ya seguro algunos niños le habían comentado. Y le pregunta, ¿y por qué ellos no quieren salir al jardín? Si ahora yo he quitado justamente para que vayan y disfruten. Y el profesor le dijo, ¿sabe lo que significaba esa malla para ellos? Protección. Si ellos se van al jardín, van a estar desprotegidos. Cualquier persona puede llevárselo, entrar en fin. Esa malla significaba protección para ellos. De igual manera, hermanos, los límites que nosotros ponemos a nuestros hijos no es porque no queremos que se diviertan. Los límites son una manera de protegerlos a ellos. ¿Por qué le decimos no entres en contacto con personas desconocidas? ¿Sí o no? Ahora, sobre todo que están los
¿cómo se dicen los que llegan por teléfono? Te llegan, ¿los qué? Extorsionadores, ¿no? Ya todos hemos aprendido, no contestamos un número desconocido, ¿sí o no? Ya hemos aprendido, número desconocido, mandan, va, bloqueo todavía, ¿no? ¿Sí o no? Porque es una protección que nosotros mismos hemos llegado a captar, que a través de ahí puede ingresar una extorsión y malograrnos la vida, quitarnos la paz. Entonces es una forma de protección. De igual manera para nuestros hijos es igual, hermanos. Las normas y los límites que le damos es una protección para ellos. Por eso enseñarles también cómo conducirse en la calle, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros a veces le entregamos el celular a nuestros hijos sin restricciones? Imagínense. A las páginas que ellos puedan ingresar o que otras personas puedan ingresar. ¿Ve? Y ahí nuestros niños están aprendiendo cosas que nosotros no les enseñamos. Es límites. Ponerle límites. Aprendan. Si usted no sabe, contrate a una persona que sabe y dígale, por favor, póngame bloqueadores. Y que ellos mismos aprendan, si es que ya son adolescentes, especialmente que aprendan a manejar. Pero hermanos, miren, los mismos psicólogos ahora recomiendan menos de 12 años no se da celular a los niños. Y después, primero hay que prepararlos, capacitarlos, enseñarles cómo se debe usar de la manera correcta el celular. Pero muchas madres, ¿qué hacen? Le entregan nomás abiertamente el celular, sin restricciones. Ponerle límites también, incluso siendo aún los adultos. Yo me he puesto límites, hermanos. Yo me pongo límites. Como pastor tengo que protegerme. ¿Sí o no? Miren, yo por el hecho, esto empezó hace 25 años atrás, ¿no? A mí me encantó tanto, me apasionó tanto el ministerio de hombre, que mi correo electrónico es Hombría 101. Hay un libro también del doctor Collins, me gustó ese título, Hombría 101. Entonces ya yo puse mi correo Hombría 101, pues. Y estaba feliz con mi correo Hombría 101. De pronto empezaron a llegar, ¿qué se habrán imaginado? Pues algunas personas, ¿no? De homosexuales empezaron a llegarme. ¿Ve? Entonces uno tiene que ponerse cubiertos, protecciones. Nos exponemos, hermanos, a veces a tantas personas. Yo por eso en todas mis Facebook, yo me pongo tal como soy. Yo no tengo, con mi esposa no tenemos claves. Ella sabe mi clave y yo sé su clave. Hay libertad. Cualquiera puede contestar el teléfono de alguien y todo lo demás. Yo puedo entrar al suyo y ella puede entrar al mío. Y es más, yo me protejo de tentaciones, poniendo fotos de mi esposa, con mis hijos, lo feliz que estoy. Porque si yo pongo que estoy triste, hay por ahí una que está hambrienta de felicidad. ¿No? Qué bonito predica el pastor, a mí me hubiera gustado casarme con él. Entonces, como está mal con su esposa, yo mismo soy. ¿No? Pero no. Hay unos que ponen ahí todo lo que están sufriendo. Ay, los hombres basura son los hombres. Rata de 4 patas. No, hable bonito de su relación porque usted mismo se está exponiendo. Hermanos, hermanas, ¿no? Algunos pongan soltero, soltera, estando casados. No. Por eso nosotros mismos tenemos que protegernos, ponernos propios límites. Por ejemplo, cuando yo subo, esto me pasó hace muchos años atrás, ya no me ha vuelto a pasar, no sé por qué. Pero bueno, como estábamos en camino de vida, y mucha gente llegaba ahí de San Juan del Lurigancho, Comas, Caraballo, Callao, todo sitio. Y a veces algunas hermanas me decían, pastor, una jaladita, ¿no? Como estaba con el carro, ya
Amárrate al cuello y al parachoque de mi carro, le digo, para jalarte. Pastor, no se pase. Ya, siéntate en la parte de atrás, le digo, porque este de acá adelante es solo de mi esposa. Es una forma de protegernos. Porque imagínense que estoy manejando con otra persona ahí y un hermano microbusero o taxista pasa en su carro. ¡Pastor! ¿Ah? Hay que ser sabios, pues, hermanos. Entonces, protegernos. ¿Ve? Para eso sirven los límites. Yo mismo me pongo límites. Me tengo que resguardar. Porque vivimos en un mundo, hermanos, difícil. Ahora, límites para proteger, ya estoy en la hora. Límites para proteger el bienestar espiritual y emocional. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Jesús se retiraba regularmente a lugares solitarios para orar, recargar fuerzas espirituales y mantener clara su misión. Establecer límites personales y familiares evita el agotamiento emocional, previene el resentimiento y protege activamente nuestra salud mental y espiritual. ¿Se dan cuenta? Miren, protegemos nuestra salud mental, espiritual, emocional. Cuando nosotros mismos nos ponemos límites. Los límites son buenos. Dígale al que está a su costado. Los límites son buenos, hermanos. Amo los límites. Me encantan los límites. Porque ellos van a sacar lo mejor de mí. Amén. Vamos a ponernos de pie. Demos un fuerte aplauso al Señor.